¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al mejor programa en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Yo soy Adán, ¿cómo están todos? Hola, buenas noches a todos. Yo soy Rafa. Y bueno, pues el día de hoy les traemos un programa muy chido, un programa especial. Hoy les traemos un tema de conspiración, un tema clásico de conspiraciones. De esos que casi no ocurren en los Estados Unidos, donde hay muy poco encubrimiento por parte del gobierno. Es una historia interesante porque tiene que ver con viajes en el tiempo, tiene que ver con teletransportación, tiene que ver con invisibilidad. Entonces les va a gustar mucho. Los invitamos a que se queden, a que nos acompañen en esta hora. Ya saben, estamos transmitiendo como siempre totalmente en vivo a través de Otro Nivel Channel para que se conecten a las redes sociales tanto de Conspiración como de Otro Nivel. A nosotros nos encuentran como Conspiración-Medio Paranormal, así todo completo, Conspiración-Medio Paranormal. Ya saben, tenemos la fanpage en Facebook para que le den like. Estamos allí en Twitter para que nos sigan, en Instagram también, para que chequen todas las fotografías que tenemos siempre. Y muy importante, en YouTube. Quien no tenga la oportunidad de vernos en vivo por alguna actividad que esté realizando en este momento, puede entrar ahí al oficial, igual Conspiración-Medio Paranormal. Entren, denle la campanita, denle like a todos los videos, compártanlos y ya saben, si que hay algún programa que les gusta mucho para que lo vayan a repetir, o como les comento, si no tienen la oportunidad de verlo en vivo, ahí tenemos más de 100 programas para que los chequen. De hecho, en este momento, Carlos, pues pedirle a la audiencia que nos hace favor de estarnos viendo, que nos haga el favor completo y comparta la transmisión de Facebook. Cierto, tenemos ahí la transmisión de Facebook, ahí ya sea por Otro Nivel Channel oficial o en alguna de nuestras redes sociales. También ahí está en la página de Conspiración o nuestros Facebook personales, como dice Rafa, para que nos hagan el favor de compartirlo. Díganle a sus amigos, a vecinos, a sus enemigos, a todos, no importa. Díganles que ya empezó Conspiración Paranormal. Sí, como digo, va a ser una historia muy interesante por los factores que ya mencionaste que influyen. Un experimento con consecuencias trágicas, desastroso, pero no por eso deja de ser asombroso. De hecho, sí, exacto. Yo creo que, bueno, a la gente siempre le ha fascinado este tema de los viajes en el tiempo, que tiene que ver un poco con esto, no exactamente, pero sobre todo ya nos tocaba hacer estamos hablando del experimento Filadelfia, ¿no? Es el tema que nos atañe el día de hoy. Habíamos hablado mucho de él, hay muchos programas que habíamos hecho sobre conspiración y habíamos lo habíamos mencionado, el experimento Filadelfia. Por ejemplo, cuando hicimos el programa sobre el proyecto Montauk, que sería, digamos, la segunda parte o la continuación de este experimento Filadelfia, sería una continuación de todo esto. Lo nombramos un poco con el proyecto Blue Beam también. El Pegasus también. El proyecto Pegasus también que hicimos. También hablamos un poco sobre el experimento de Filadelfia. Cuando hicimos un programa sobre viajeros en el tiempo, hablamos sobre Al Bielek, que tiene que ver en toda esta historia. Ahí es donde
influye el viaje en el tiempo. Es un tema interesante porque es de los proyectos más conocidos actualmente por Estados Unidos secretos, que se filtró gracias a una serie de cartas que le llegaron a un ufólogo. Es un ufólogo que incluso tiene el estudio de astrónomo. Sí. O sea, es interesante, ¿no? Llama la atención cómo un astrónomo se vaya por el lado de la ufología, ¿no? Como deja a un lado su ciencia y su estudio por esta creencia también, porque en realidad pues es eso, todavía no está 100% comprobado, pero fíjate, desde ahí parte lo interesante, ¿no? Con esta persona. Y lo que dices justo es interesante porque, bueno, él ya era famoso antes de que se conociera esta historia, antes de que le llegaran a él estas cartas, que es la que lo pone en el mapa, por así decirlo. Maurice Jessup ya era conocido porque había sacado ya un libro. De hecho, él había sacado un libro que se llamaba The Case of UFO, el caso de los ovnis o el caso de los objetos voladores no identificados. Y lo interesante de este libro, porque mucha gente ha escrito libros sobre ufología a lo largo de la historia, pero lo que se me hace más interesante con respecto a Maurice es que él ha dado una teoría. Estamos hablando de que el caso que les vamos a contar ocurre en los años 40, 1943 para ser precisos. Él ya antes de esto había sacado su libro. Entonces me hace muy interesante, antes de que ocurra el incidente Roswell y todo esto, él ya daba su teoría de cómo es que él pensaba que los ovnis o los platillos voladores hacían estas distancias tan largas, cómo es que podían viajar en el espacio. Y se me hace muy interesante porque hoy en el 2019 como tú dices, o sea, sin poderse comprobar, obvio, pero es, digamos, la teoría más aceptada de cómo los seres de otro planeta logran curvear el tiempo y el espacio, logran hacer podríamos llamarlo la transformación del espacio de nuestra realidad. Como si lo doblaran. Lo vimos en el otro tema del conflicto, recuérdame el último. El caso del Área 51, Bob Lazar. De Bob Lazar. De cómo hablan de eso, de cómo se puede, es como si doblaran ese espacio-tiempo. Entonces, obviamente, se acortan las distancias. Pues, no se oye, ya cuando uno se pone a ver la teoría, no se oye muy descabellado. Y si te fijas, él fue, no sé si el primero, pero por lo menos uno de los primeros en toda la historia que tocó esta teoría. A eso se me hace muy interesante. Pero el primero que yo creo lo tocó, a lo mejor abstracto, no totalmente, yo creo que fue Nikola Tesla, que también ya vimos programa acerca de él, pero él también habló de esa forma de tratar de, lo decía, que estaba de moda todavía, Avengers Endgame, un robo en el tiempo, un engañar el tiempo, que es eso, tratar de engañar el tiempo para poder modificarlo, como si el Rafa, doblándolo, curveándolo, como tú decías, para poder transportarse en él, o sea, transportarse en él de una forma que lo han dicho de diferentes maneras, que puede ser viaje en el tiempo o viaje en dimensiones, como Nikola Tesla asegura que fue lo mismo, en diferentes versos, tu mismo tiempo, tu mismo ser en diferentes tiempos. Entonces la teoría, y también la de Einstein, que todas más o menos, según lo que se habla de este proyecto, tomaron diferentes aspectos de cada uno para lograr uno solo, lo que según es el experimento Filadelfia. Fíjate, entonces estamos hablando de dos genios, Einstein y lo que es Nikola Tesla, pero aquí estamos hablando de, en este caso ya del que vamos a hablar, repito, de un astrónomo. O sea, ¿cómo te parece que él haya llegado a esas teorías, no? Es interesante porque aunque ya lo habían manejado dos genios de la física, de las matemáticas, pues él a lo mejor pudo haber tenido, no que haya sido contactado directamente, pero haya recabado experiencias, ¿no? De gente que fue contactada para empezar a estudiar. Es raro porque sí, lo que dice Adán, bueno, Nikola Tesla, el mejor inventor en la historia de la humanidad, al que Edison le robaba todos los inventos, y que el día de hoy todos reconocen a Edison como un gran inventor, cuando en realidad era un gran ladrón. Compraba patentes, ¿no? Pero era grande para algo. Era un ladrón, se robó todo el trabajo de Tesla y se lo acreditó él mismo. Esperemos que esté revolcando en su tumba ahora mismo el señor Edison, el infierno en el que seguramente vive hoy. Saludos a toda su familia. De hecho, yo tengo un póster de Nikola Tesla arriba de mi cama. Sí, es curioso que él se haya
interesado, interesado ¿no? en este tema, le haya gustado tanto, porque digo, se me hace una teoría, porque ellos son genios, como dices, bueno, el premio Nobel de Física, Tomás Alva Edison, digo, perdón. Einstein. Perdón. Gracias, Einstein era un genio, quizá el genio más grande que ha dado el mundo, pero que gracias a él existen cosas horribles que se han utilizado para la guerra. Él indirectamente inventó la bomba nuclear. Sentó las bases para... Sentó las bases muchas armas. del proyecto Manhattan para poder hacer una bomba nuclear. Y sin querer, gracias a él también se logró la teletransportación en este experimento Filadelfia. Entonces les digo, bueno, ya está el señor Morris. Obviamente todos lo tachaban de loco, como siempre ocurre. ¿Cómo es posible que viajes en el tiempo, que esto, que lo otro, que personas de seres de otro planeta que viajen, no existen los ovnis, ya saben, lo tiraban de loco? Resulta que en el año de 1955 él empieza a recibir una serie de cartas. Al final fueron 3 cartas las que recibe, firmadas por un tal Carlos Miguel Allende. Tomemos en cuenta que esto es Estados Unidos. Él vive en Minnesota, empieza a llegarle todas estas cartas. Se le hace raro esta persona que firma. Y bueno, en las cartas te cuenta que él es un ex marino. Él pertenecía a la Marina Armada de los Estados Unidos. Y le cuenta que 12 años antes, en el año de 1943, ya estamos viendo algunas imágenes, gracias a Darío. Justo aquí es importante esta imagen que nos pone aquí. Vemos cómo Einstein está trabajando, vemos del lado derecho al señor Albert Einstein, estaba trabajando ya en conjunto como un científico para los Estados Unidos. Sí, ya para el ejército. Para el ejército, sí. Trabajaba en algo que le llamaba él la teoría del campo unificado. Un poquito más adelante les vamos a platicar de qué se trata esto, sin tecnicismos, de una manera muy sencilla para que ustedes la entiendan. Entonces él le cuenta que en el año de 1943, mientras él era uno de los marinos de un barco, tuvo un suceso increíble, que ante sus ojos vio desaparecer otro barco. Vamos a algunas imágenes de la recreación, lo que pasó. El barco en cuestión es el USS Eldridge D-173. Ese es el nombre oficial con el que estaba catalogado este buque. Pertenecía a la clase artillería, y el DE significa escolta destructor. Estos barcos, hasta antes de tomamos en cuenta que esta época del 1943 de la que habla Carlos Miguel Allende, es justo cuando se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Está en pleno la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, como casi no le gusta meterse en esos pleitos, justo estaba peleado con la Italia fascista, con la Alemania nazi, para que amarre, y con el Imperio japonés. O sea, estaba chido eso. O sea, me agradaba ese Franco. Como ya saben, después llegaron los aliados y le dieron en la torre todo esto. Pero estaba chido ese grupo, ¿estás de acuerdo? Me agradaba. O sea, me agradaban los italianos, los alemanes y los japoneses. En estos tiempos se hubiera unido el Corea del Norte. Y Rusia también. Yo creo que Putin también hubiera dicho, bueno, ya son muchos, como que vamos a entrarle. Y nosotros estaremos del otro lado, sufrir. Pero estaría chido, o sea, la Alemania nazi era chida, no sé para qué la atacaban, pero bueno. Entonces ya está en pleno desarrollo. Obvio, Estados Unidos necesitaba un arma muy poderosa para poder acabar la guerra lo antes posible, para tener las menores bajas. Entonces empieza a trabajar con Einstein, es lo que le cuenta en la carta, y les digo, es real, porque ya vimos una fotografía, es real, no es un invento de nadie. Einstein trabajaba como científico para la Marina de los Estados Unidos. Entonces le cuenta que este barco, les digo, estos barcos, los barcos escolta, los barcos destructor escolta, lo que hacían antes de la Segunda Guerra Mundial es literalmente, era una escolta de buques más grandes. Acompañaban a los buques grandes, a los importantes, y eran los que se sacrificaban para que no los dañaran. Eran embarcaciones pequeñas, pero que podían soportar un gran daño y venían con un gran armamento. Digamos, era tu guardaespaldas. Si a mí me disparan, esos güeyes se ponían enfrente para que no me dieran las balas a mí. Era lo que hacían ellos. Y más que tenían un poquito por el tamaño, tal vez,
mejor maniobrabilidad. Y eran más rápidos, y otra cosa, tengamos en cuenta que ya llevaban, como esto, muchas bajas, o sea, se habla de más de 1,000 embarcaciones que ya había sufrido los aliados, entonces no podía llegar ni siquiera ayuda, ni refuerzos, ni nada, o sea, provisiones. Hitler ya tenía ganado entonces, eso. Claro, entonces imagínate, sí, como dices tú, de ahí parte todo, ¿no? De la idea de crear algo con cual llegar con otro tipo de protección a sus campos de ellos, de Estados Unidos. Y entonces empiezan a trabajar con este campo unificado. Y bueno, él habla de que en ese momento, este es Morris, la imagen que estamos viendo aquí es la de Morris Jessup. Sí, es el que recibe las cartas. El que recibe las cartas, el ufólogo. Entonces le cuenta que él ve desaparecer ante sus ojos esta embarcación, que no lo podía creer. Pero lo más increíble de todo es que le cuenta que al mismo tiempo la embarcación que desaparece la ven en otro punto, a cientos de kilómetros en otra ciudad de los Estados Unidos. Durante algunos minutos la llegan a ver varios testigos y después de unos minutos vuelve a regresar al lugar en donde estaba, al embarcadero en donde estaba, reaparece literalmente, se vuelve a materializar este barco. Él le cuenta que cuando regresa el barco, ahorita les vamos a contar ya bien la historia, pero esto es lo que le redacta en la primera carta, sin entrar así en muchos detalles. Claro. Le cuenta que cuando regresa, muchos de los marinos están muy mareados, algunos tienen náuseas, ve a varios vomitando, e incluso algunos desaparecieron, que no regresan todos los mismos. Exacto, toda la tripulación. Toda la tripulación no regresa completa. Él dice que él estaba en un barco vecino, que eran unos de esos barcos mercantes que en su momento había acompañado al Eldridge. Semanas antes, él y la embarcación de Eldridge habían viajado a África. El barco en cuestión, el barco mercante, el Andrew Fruster, así era su nombre. Decir algo importante, el Eldridge tomaba su nombre del teniente comandante John Eldridge Jr., que había sido un héroe de guerra durante la toma de las Islas Salomón. Por eso le dieron el nombre de esta embarcación al Eldridge. Entonces les digo, Carlos Allende está en su barco, algunos metros de ahí, está toda su tripulación, y ellos se dan cuenta de todo esto, ven esto. Dice que cuando nuevamente reaparece el barco, cuando otra vez se hace visible, sus compañeros de barco tenían náuseas también, algunos tenían dolores de cabeza y a muchos les empezó a sangrar la nariz. A uno dice que él se sintió mareado, que incluso en algún momento le sintió como un golpe de electricidad que estuvo a punto de tirarlo de la embarcación. Y algo importante, él dice que antes de que se desapareciera por completo el barco, él ve a dos marinos que están a estribor. Estribor es el lado derecho de las embarcaciones, babor es el lado izquierdo, estribor es el lado derecho. La proa es la parte de adelante y la popa es la parte de atrás. Entonces él en estribor, que es el lado derecho, dice que había dos marinos y que antes de que se desaparezca por completo el buque, que él los ve desintegrarse. Él cuenta esto, le cuenta esto a Morris, que los ve desintegrarse en el acto. Obviamente Morris queda impactado con esta carta, entre que creer y no creer. Empieza a investigar quién era Carlos Miguel Allende. Es lo primero que hace. Él va y dice, bueno, ¿existe esta persona? ¿Es real este nombre? Sobre todo porque decía que era de la Marina. De la Marina. Él empieza a hacer sus investigaciones, no logra encontrar a nadie con ese nombre, nadie que se llame Carlos Miguel Allende. Entonces empieza a tomar esto él como una broma o una alucinación. Y es que a eso agregarle que dice, menciona Morris, que en las cartas, digámoslo así, que su prosa era algo peculiar, o sea, con muchas faltas de ortografía, etcétera. Entonces, con mayor razón, no sabía si tomarse eso muy en serio o a broma. Entonces, utilizaba las muchas mayúsculas y los signos de puntuación equivocadamente, es lo que dice Morris. Ok, sí, entonces ese es como él define las cartas. Y pues bueno, ahorita vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, vamos a continuar regresando con la historia. No se despeguen, esto es Conspiración Paranormal.
Conspiración paranormal. Vinos y licores, el mejor, mayoreo y menudeo. Visítalos en el Mercado de Abastos, calle Piña, Block 5A. Teléfono 333-2809. Los mejores precios y calidad. Vinos y licores, el mejor. Camelia, Terraza Bar, Centro de Espectáculos. Avenida Periodismo 69. La noche es mejor en Camelia. Los mejores grupos, norteños, bandas y salsa. Jueves a domingo, pomos, 650 pesos. Ven y diviértete. Camelia, Terraza Bar. Proveedora de lácteos y carnes frías ProLacFree. Variedad de productos de primera necesidad para usted. Carnes frías, quesos, cremas, embutidos y mucho más. Visítalos en Calle Naranja, Block 1, Bodega 1 y 2. Mercado de Abasto 323-0616 y 323-0858. ProLacFree. Barbacoa de res Pepe. Tacos y consomé de barbacoa de res. Variedad de tacos, bistec, chorizo, tripa y adobada. En Virrey de Mendoza, 1349. Contamos con variedad de platillos para tus fiestas. Barbacoa de res Pepe. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Conspiración Paranormal. Vamos a mandar algunos saluditos, personas que nos están viendo, agradeciendo de antemano el favor de su atención. A el Cherry Elizabeth, ella está en Phoenix, Arizona. Un saludo y un beso para ella. Nos pone aquí hola, muchas gracias. Para Julia Bedoya también nos pone saludos. También para ella un saludo, un beso, muchas gracias. Por aquí Ana Arreola. Para Caris Joffre, Lupita Ramírez también, un saludo y un beso para ella. Muchas gracias por vernos. Déjame ver quién más anda por aquí. Manuela, mi hermana, mi cuñado también, cuando están viendo, para sobrina Luna, también, mamá también. Que la semana pasada no me saludó. Sí, cabrón, no. Para Dana también, que seguramente anda por ahí. Y para mamá, un beso. Para Cipatli, mi prima también, que siempre anda por aquí viéndonos. También muchas gracias a Gali Villalobos, también mando saludos. También a Gali, saludos. A Gali, a Ricardo Contreras, carnal, también saludos. O sea, bueno, ahorita seguimos con los saluditos. Entonces les digo, bueno, ya les llega la carta a él. Él responde esta carta, obviamente, y le pide a Carlos que le dé más detalles. Le dice que si le puede dar más detalles de este experimento, cómo sucedió, dónde sucedió, y que si le puede tener pruebas, que si tiene evidencias, fotografías o artículos, porque él le comenta que Allende comenta que esta noticia fue muy sonada en su momento y que incluso tiene recortes de periódicos de esas fechas de que habían registrado este incidente.
tarda algunos meses y llega la respuesta, le llega una carta en donde él ya le da más a detalle todo lo que ocurrió en el experimento, pero le dice que no puede proporcionarle estas pruebas que él desea, que porque la mayoría de testigos han desaparecido, que a muchos los hicieron firmar acuerdos de confidencialidad, que los que no aceptaron fue difícil localizarlos después, fue imposible, o sea, dando a entender que los desaparecieron a la gente que no quiso firmar este acuerdo, que muchos de ellos quedaron locos y muchos murieron. Es lo que le dice que es imposible, que le cuenta con lujo, ahí ya le da más detalles, le cuenta con lujo de detalles qué es lo que sucede en este experimento, pero que es imposible que él le pueda proporcionar la evidencia que él desea. Sí, porque estamos hablando de que para algo tan grande, de esas dimensiones, había científicos supervisando, no sé si en la misma tripulación, pero al menos sí desde afuera viendo ya los resultados. Yo creo que en la tripulación no hay, mandaron nada a los que se jodan. Sí, porque ellos más o menos saben a qué se... Bueno, no sabían a qué se tenían lo que iba a pasar, los resultados, pero sabían con lo que estaban trabajando en ese momento. Entonces, como dice Adán, todo surge de las teorías, primero de los campos magnéticos de Nikola Tesla y del campo unificado de Einstein. Y este proyecto lo llevan, está a cargo de científicos de tanto de la Universidad de Chicago como de la Universidad de Princeton en New Jersey. Exactamente, y como tú dices, es como le preguntaba Rafa más bien, sí, todo lo que al final, bueno, después de que se cuenta la historia, todos los que están involucrados, todos los que se supone que fueron testigos del experimento en su momento, hablan de cientos o de miles de personas ya cuando lo hacen. Entonces, se tuvo que haber, si es verdad, silenciado a muchísima gente, desaparecido a la demás, y sobre todo a los involucrados, que no vamos a platicarles lo que parece, según los que sobrevivieron al experimento, qué fue lo que pasó con ellos, pero sí hay mucha gente que tuvo que haber sido silenciada para que esto no haya suicidado. Ahora está muy de moda suicidar, es muy bueno. Sobre todo el gobierno, es algo que hoy está al día. Entonces vamos a contarles ya bien qué sucede. Les digo, es el año de 1943, sale a flote, ya sacan al USS Eldridge, él sale el 25 de julio del año 43, ya está listo. Antes de que sigas, perdón que te interrumpa, estas imágenes, ahorita que lo empezamos a platicar, pero sí están escalofriantes, ¿no? Cómo está fundiendo el barco, cómo se ven los miembros de las manos, los brazos saliendo de un barco. Ahorita que platiquemos cómo fue, qué pasó, estas son las consecuencias. ¿Qué fue lo que le pasó a esa pobre gente? Entonces, esta es una foto interesante. Este barco que está al lado derecho es Andrew Forster. Es el barco al que pertenecía Carlos Allende. La gente piensa, si ustedes ven del lado izquierdo, en la parte superior hay dos círculos. Esos son los ventiladores, estas dos bolas negras que ven. En la del lado derecho, el ventilador del lado derecho, justo el primer hombre que está ahí parado de su lado izquierdo, se piensa que él es Carlos Miguel Allende. En esta fotografía, si ustedes ven la parte de arriba, en el ventilador del lado derecho, luego el hombre que está ahí parado, muchos han llegado a asegurar que es él. Como les digo, sin comprobarlo totalmente, muchos aseguran que ese es Carlos Miguel Allende. Entonces, bueno, ya. Se hace una prueba, inician de inmediato en julio, que es cuando sale, eligen a este artillero, ¿no? Eligen a este artillero para hacer las pruebas, y de inmediato en julio, cuando él sale, hacen la primera prueba. Querían ellos volverse invisibles a los radares. Querían no ser detectados por el enemigo, por los nazis básicamente, para poder avanzar y obviamente sorprenderlos. Entonces recurren a lo que ya les comentábamos, que es el campo de la teoría del campo unificado. Se los voy a explicar de una forma muy sencilla. Y la física cuántica, que también se supone que entra en este rango, hasta donde ese momento se había conocimiento de ella, que no era tanto. Aún al día de hoy no tenemos tanto conocimiento de la física cuántica porque es un rango muy amplio en conocimiento que al día de hoy no se puede llegar al máximo. Parece que también es otra de las partes que unifica para poder llegar a lo que es el experimento. Einstein lo que quería lograr era
unificar todas las leyes de la física y todas las leyes de la relatividad, unirlo todo en una sola forma. Una ecuación en la que estuviera unida la materia, la luz y la gravedad. Todo unificarlo en uno solo. Si nosotros vemos un objeto es porque está iluminado por la luz. Es así de simple. Nosotros vemos las cosas porque la luz le pega. Ya sea una luz natural, como puede ser el sol o la luna, o una luz artificial, como son las bombillas eléctricas. Pero las cosas las vemos porque la luz le pega. Si la luz no le pega, algo no existe. Ustedes entren a un cuarto oscuro y no ven absolutamente nada. Es como si el objeto no existiera. Ustedes no van a saber si hay algún objeto ahí. Y si no llegan a tocarlo en ningún momento, para ustedes no había nada. No existe ese objeto. Entonces lo que quería lograr Einstein era desviar el flujo de luz, literalmente. Hacer que la luz no le pegara de lleno un objeto, sino que simplemente lo rodeara. Al hacer esto, al no pegarle la luz al objeto, se volvía completamente invisible. El objeto seguía ahí, no desaparecía como tal, pero nadie lo iba a ver. Es como tú, la luz no te pega aquí, tú vas a estar al lado mío, pero yo no te veo. Y si en ningún momento me golpeo contigo, no voy a saber que existes o que estás aquí. Si no haces ruido, tú para mí vas a ser invisible, porque la luz no te está dando. Entonces, esa es la teoría del campo unificado, lograr que el flujo de luz no le pegue a un objeto, sino que se desvíe. Para esto, lo que tenía que lograr, empiezan a meter cierto equipo dentro del Eldridge, que en total pesaba 200 toneladas, en total todo el equipo que se necesitaba. Les voy a comentar cuál es el equipo que tenía adentro, el Eldridge. Tenía 2 generadores de 75 kilovoltios de amperios cada uno. Además tenía 4 bobinas montadas en la cubierta. También tenía 3 transmisores de 2 megavatios cada uno, 3,000 tubos amplificadores, imagínense 3,000 tubos amplificadores, y varios circuitos de sincronización y modulación. Imagínate, a eso añádele metros y metros y metros de cable, ¿no? Para conectar todos los aparatos. O sea, básicamente todo esto era para generar un campo electromagnético. Exacto. Porque como dicen, en un inicio nada más lo que se quería lograr era burlar los radares. Por eso el campo electromagnético. Lo que hizo Einstein, lo que hizo, Tesla, lo que tú comentabas, cuando Tesla asegura haber viajado en el tiempo y que él al mismo tiempo estaba viendo su pasado, su presente y su futuro. Eso es lo que hizo, él creó los campos electromagnéticos y era lo que querían recrear aquí. Entonces, ya hacen la primera prueba, encienden los generadores, dicen que se escucha un zumbido, empieza con un zumbido ligero, después un zumbido cada vez más fuerte, y una neblina muy verde empieza a emerger como del agua. Empieza a salir una neblina verde que va... Era muy densa. Muy densa. Eso hacía que perdieras de vista, aunque estuvieras muy cerca, el barco, la nave en este caso. Lo empieza a rodear completamente. De hecho, si hemos oído algunas historias de lugares misteriosos y sobre todo del Triángulo de las Bermudas, si ustedes recuerdan, la gente que... Los testigos, porque se han perdido muchas embarcaciones y avionetas por ahí, pero los que han llegado a ser testigos ante sus propios ojos, que aseguran que se perdió una embarcación ante sus ojos, muchos de ellos han dicho que se ve una neblina verdosa antes de que se pierdan estas embarcaciones. Eso es curioso, a mí se me hizo muy curioso cuando leí esto. Entonces empieza esta neblina, rodea por completo al Eldridge y ¡pum!, ante los ojos de todos desaparece. Les digo, esta es la primera prueba de experimento. Dicen que lo último que se vio en ese momento fue como una especie de relámpago azul, así que cayó y fue cuando ya se desmaterializó por completo. Entonces, de ellos logran por fin esto, le hablan se comunican, se dan cuenta que se volvió invisible no solamente a los radares, sino a los ojos. Le hablan a la gente que está dentro y le piden que apague los generadores. Apaga los generadores y se vuelve nuevamente visible el Eldridge. Pero dicen que mucha gente regresó mareada y con dolores de cabeza. Entonces, lo primero que piden es que toda esa gente se quite. Ya no la van a utilizar nuevamente para ningún experimento. La sacan de ahí y piden recalibrar los generadores, porque ellos no querían que se volviera invisible literalmente el barco, ellos querían únicamente que fuera invisible ante el radar. Entonces piden recalibrar los generadores y hacer una segunda prueba.
En la segunda prueba dicen que hay muy poca información, que prácticamente todos los testigos han desaparecido y que no hay una bitácora de lo que sucede. Llega octubre, les digo, este es julio, en septiembre se realiza la segunda prueba, llega ahora sí octubre del año 1943, el 28 de octubre, dicen que la tercera es la vencida. Esta es la prueba en la que se logra lo que le llamamos el experimento Filadelfia. Nuevamente recalibran todo, dicen que van a hacer invisible el Eldridge, pero únicamente para los radares. Todos se asustaron cuando el Eldridge se volvió invisible ante la vista de todos, entonces recalibran y dicen, únicamente lo vamos a volver invisible para los radares. ¿Quién sabe qué putas hicieron? ¿Quién sabe a qué le movieron a los generadores? Pero bueno, esto es lo que cuenta, esta es la historia que nos cuenta Carlos Miguel Allende. Empieza un zumbido, encienden los dos generadores, empieza un zumbido muy fuerte. Después se vuelve un zumbido que dicen que era insoportable al oído humano. Hay varias personas que las tienen incluso del mismo sonido. Sale esta misma niebla que ya hemos hablado, empieza a emerger del agua esta niebla verdosa. Dicen que como una burbuja gigante cubre a todo el barco. Y se da justo el relámpago que dice Rafa. Llega un relámpago azul y una explosión enorme. Cuando todos voltean su mirada, se dan cuenta que el Eldridge desapareció. Entonces la gente que está al mando, nuevamente ahí, a comentar que toda esta prueba se realiza en el astillero de Pensilvania, Filadelfia. Por eso es que le llaman el experimento de Filadelfia. Un astillero es un lugar en donde se construyen y donde se reparan barcos. Y que de hecho es privado, o sea, es privado. Más de la Marina. De la Marina. Está obviamente a mar abierto todos esos lugares, porque justo cuando ya la embarcación está lista, ahí mismo la pueden sacar. Por eso es que los astilleros siempre se construyen junto al mar. Entonces, bueno, ellos ven que desaparece ante sus ojos el Eldridge y lo primero que hacen es llamar y contactar a la tripulación para pedirles que apaguen los generadores, igual que pasó en el experimento número 1. Pero, oh, gran sorpresa, nadie les contesta. Y se dan cuenta que en esta ocasión, literalmente, el Eldridge desapareció. En esta ocasión no está ahí, no perdió nada más visibilidad como la primera ocasión en que se volvió invisible a los ojos humanos, sino el Eldridge se había ido. Literalmente no hay nada ahí. 670 kilómetros de distancia de ahí, en la base militar de Norfolk, en Virginia, en el estado de Virginia, aparece el Eldridge. Sin querer, la Marina de los Estados Unidos logró la primera teletransportación que se tenga conocimiento en la historia. Sí, resulta que hay reportes en ese momento de ese lugar de Virginia, donde alrededor de aproximadamente 15 minutos lo vieron, era el barco. Entonces ese reporte se mandó luego de que se materializó en ese lugar. Es una base de los Estados Unidos, o sea, los testigos que lo vieron fueron militares, no son civiles los que están dando fe de que el barco apareció en Norfolk, sino son militares todos los que durante 15 minutos vieron el Eldridge. Lo cual, ¿estás de acuerdo que es imposible que un barco haya viajado 670 kilómetros en un segundo para aparecer en otro lado y a los 15 minutos regresó a su destino nuevamente? Y aparte regresa a las mismas coordenadas exactamente ahí en Filadelfia, en el astillero que ya mencionaste. Ese es lo que le da como la credibilidad de la teletransportación, porque fue en el mismo lugar exacto donde volvió a materializarse. De las cosas que, bueno, se habla exactamente, o no, yo no he visto un reporte. Habla de que allá fueron aproximadamente 15 minutos que lo vieron. Pero la desaparición en Filadelfia no habla si fue el mismo tiempo en los minutos que desapareció, o fue un tiempo diferente. Estamos suponiendo que fue solamente una teletransportación y no un viaje en el tiempo. Quizás solo fueron algunos segundos. Exactamente, esa es la cosa. Nunca se habla de si fue al mismo tiempo el que desapareció ante los ojos de que estaban en Filadelfia, el mismo tiempo que lo vieron allá. No se habla nunca de que si concuerdan los tiempos de desaparición entre uno y otro. Entonces eso da mucha teoría a muchas cosas más. Si no fue solo una teletransportación, sino un viaje en el tiempo, viaje dimensional, como habla Rafa, de lugar en tiempo nada más, y que a lo mejor estuvo en dos lugares al mismo tiempo y solamente se desmaterializó acá y no lo veían, pero seguía al mismo tiempo. Porque allá como lo ven 15 minutos, que es mucho tiempo, pero no hablan de ningún tipo de actividad.
no ven a nadie, nunca ven a nadie fuera ni nada, ven al barco solamente cuando estaba con tripulantes afuera. Entonces, eso es algo que da una teoría, muchas teorías, a pensar qué fue lo que pasó en ese tiempo, si estuvo allá de los 15 minutos y allá qué pasó en este lado, ¿no? Entonces pasa determinado número de tiempo, como dice Adán, no sabemos cuánto, y reaparece nuevamente acá en el astillero de Filadelfia. Ahorita vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial de la noche, pero regresando viene lo más emocionante, porque les vamos a contar cuáles fueron las consecuencias, sobre todo a la tripulación, qué fue lo que les pasó en este, no sé si llamarlo viaje en el tiempo, teletransportación, invisibilidad o todo junto. Así que vamos a la pausa y ahorita continuamos. Esto es Conspiración Paranormal. Es una locura el decir que no te quiero. Centro de Servicio Automotriz Anaí. Somos especialistas en transporte público. Contamos con extenso surtido en refacciones, calidad, precio justo y honestidad. Llámanos 299-7495. 299-7495. Somos Centro de Servicio Automotriz Anaí. Somos el pariente. Desayunos, jugos y licuados, Tony's. Con un menú variado, te ofrecemos omelets, chilaquiles, huevos al gusto, hot cakes, tortas, ensaladas y mucho más. Visítanos en Bucareli número 40, Colonia Lomas de Guañagareo. Servicio a domicilio 209-2022. Desayunos, jugos y licuados, Tony's. Black is the night, black is all I see. Some story lights are shining down me. Black is the night, black is all I see. Black is the night, black is all I see. Black is the night, black is all I see. Bueno, pues ya hemos vuelto. Mandar un saludo para Grisel Rom, un saludo y un beso para ella, muchas gracias por vernos. Ismena Guzmán, también un saludo a ella que siempre está aquí también cada semana viéndonos, muchas gracias.
Para Clyde Rodríguez Striker, nos pone saludos desde Luján, Argentina. Saludos. Muchas gracias. Desde Muchas Puerto gracias Rico, allá. a ellas, Argentina. Muchísimas gracias por vernos, de verdad. Vamos a ver aquí más. A Alejandra Ureña, hasta Ocotlán, Jalisco. Un saludo, un beso muy fuerte para ella. Muchas gracias. Qué bueno que siempre estás aquí. Déjame ver quién más anda aquí. José Luis López, ex compañeros de la carrera cuando estudiaba la licenciatura. Para el Chanfle, un saludo para él. Para Jerry, Johnny, para Vilo, todos ellos. Muchas gracias que andan por aquí. Gracias, un saludo. A ver cuándo nos reunimos para hacer algo. Entonces les digo, bueno, ya regresa el barco, regresa al astillero de Filadelfia. Entonces, bueno, como había comentado en sus cartas, Carlos, regresan muchos mareados, algunos no regresan, desapareció parte de la tripulación, algunos perdieron la razón, dicen que se volvieron locos después de la experiencia, algunos perdieron algunas partes del cuerpo, dicen que algunos regresaron sin un brazo, sin una mano. Pero lo peor es lo que decías tú, justo las imágenes que estabas viendo, lo que comentaba Rafa hace rato, no sé si pudiera ponerlas, Darío, por favor. Hay 5 tripulantes, 5 marinos que quedaron fundidos literalmente al metal del barco, del buque. Gracias, aquí están las imágenes. Esta es una recreación, obviamente, pero imagínense la imagen. No sé si le diga, o sea, molecularmente. Es como se fusionaron estas 5 personas con el acero del barco. Ahora, mira, en algunas fuentes se maneja que era una tripulación de 181 marinos. Marinos, sí, de hecho. Y que solamente hubo 21 sobrevivientes, como dices tú, entre muchos, pues, desaparecidos, otros carbonizados. Otros completamente desvariando, o sea, ya no quedaron cuerdos, como que dices, estaban locos. Estamos hablando de que 120 nunca aparecieron. 40 murieron a bordo en ese momento en el barco. Y obviamente, ¿cómo lo manejaron aquí el gobierno? Pues muy sencillo, que cayeron en combate, ¿no? Así de son héroes de guerra, les mandas la pensión a la esposa, si es que tenían. Hay que reconocerlos, ponemos una pared con sus nombres y ya, no pasa nada. Y yo creo que esto lo que estamos viendo es también lo que da atrás nuevamente a otras teorías, ¿no? La teletransportación, bueno, como si lo lograron, pues pienso que como estaban descubriendo, exactamente, pudo haber tenido esas fallas, se puede haber provocado esto. Está hablando de lo que parece ser una teletransportación, nada más. ¿Se acuerdan de la película de La Mosca? Ajá. Esa escena donde se muestra la persona con la mosca. En la mosca. Lo que sucede se fusionaron. Es algo parecido a esa mezcla de cómo sale ya convertido con partes de la mosca y al revés, ¿no? Exacto. Incluso Los Simpson tienen una parodia en los capítulos de Noche de Brujas, donde una parte de Bart es la mosca, más bien tiene la cabeza de la mosca y su cuerpo queda en el de la mosca. Es algo similar, ¿no? Sí, pero casi siempre cuando se manejan cosas como esa, es más bien en teorías de viaje del tiempo, ¿no? No teletransportaciones como tal. Entonces, da otra vez a la teoría de que no puedo decir solamente una teletransportación, sino tal vez si realizaron un viaje en el tiempo corto, a lo mejor, que lo pudieron ver personas en diferentes partes y a lo mejor el barco seguía ahí y lo estaban viendo en otra parte. Y para ellos, a lo mejor, sabemos, a lo mejor como hemos visto en abducciones o como ves en el tiempo, para ellos el tiempo a lo mejor fue un instante nada más de ir y regresar cuando se estuvieron mucho tiempo fuera. Fueron unos héroes a fin de cuentas, porque gracias a ellos tenemos la teletransportación, el viaje en el tiempo y la invisibilidad. Podemos llamarle daño colateral, ¿no? La invisibilidad eso sí existe ya. Se han visto mantos ya en tecnología que sí. Chinos. Eso sí. Teletransportación, pues bueno, de esto estamos hablando, es esta, se puede decir, leyenda o anécdota de Carlos Allende, que ha sobrevivido a través de 76 años, ¿no? Ya llevamos, y pues no la pueden tumbar de todos modos. Todavía no han podido, ajá. Exacto, entonces
Es una teoría y es de este experimento que sí, como si fue real, entonces sí podríamos hablar de que existe la teletransportación. Entonces empieza les digo, llegan estas cartas, ¿no? Obviamente es como se sabe todo esto. Esto se sabe hasta el año 1900, entre 55 y 56, es cuando se sabe todo lo que había ocurrido en 1943. Al hacer las investigaciones, Morris se da cuenta que realmente existió un proyecto en esa época en el que involucraba a Albert Einstein y a la Marina estadounidense, y el nombre era Proyecto Arcoíris. Ellos le llamaron obviamente experimento, así es que el nombre que le puso Carlos Miguel Allende fue Experimento Filadelfia, porque obviamente él presenció este suceso en Filadelfia, en el astillero de Pensilvania. Entonces por eso es que le pone él ese nombre, y es el, como dice Rafa, es el nombre que se le ha conocido a lo largo de la historia y todos lo conocemos como el Experimento Filadelfia. Pero este proyecto, el proyecto para lograr la invisibilidad, para llevar el campo unificado de la teoría a la realidad, se llamaba Proyecto Arcoíris, y sí existió. Hay documentación que prueba que existió literalmente como el Proyecto Arcoíris. Y que es la punta del iceberg y también de Pegasus, de Manhattan, o sea, todos los que hemos hablado en su momento, todos los proyectos que en uno nombramos el otro y en otro no, porque todos están relacionados. Y el arcoíris fue el que se supone que de ahí empezó. Es el hicieron todas estas divisiones, todos en estos experimentos en diferentes tiempos, en diferentes lugares, para viajes en el tiempo, para teletransportaciones, control mental, el proyecto mental, y que todo al fin y al cabo el gobierno de los Estados Unidos lo quería dedicar a la milicia, lo quería dedicar para la guerra, para sacar ventaja y poder ganar en diferentes momentos, sí, es el país más poderoso del mundo. Todo esto nos lleva al proyecto Blue Beam, ¿estás de acuerdo? Que es el chido, no sé si han oído ustedes hablar del proyecto Blue Beam, ya hicimos un programa aquí alguna vez. Hay que buscar hablando de eso, una especie de actualización, nuevo material. Hay uno, hace poquito vi un video ahí en el Face, un video que debe ser Blue Beam, porque si no es una... Se ve como si fuera un ovni, pero sale prácticamente de la ciudad, es una ciudad, no sé qué es el video. Sale una esfera así, una esfera brillante, pero se ve gigante y se ve la luz. Sale y como que explota en el aire y se convierte como lo que hemos visto como la aurora boreal, como esas imágenes que hay mucho en los países nórdicos, y se convierte en eso, pero ilumina todo el cielo, y después salen otras esferas así, pero iluminan todo el cielo. Entonces, si no fue Proyecto Blue, fue un avistamiento muy cabrón. A ver si luego podemos hacer algo nuevamente el proyecto Blue Beam, es chido, para que ustedes estén preparados para cuando les llegue el pinche apocalipsis y no vayan a correr como locos o a suicidarse. Y sepan que únicamente es el gobierno tratando de jodernos una vez más. Que vean a los extraterrestres y a Jesús ahí arriba y no es cierto. El problema, Carlos, es que recuerda que es prácticamente inevitable, o sea, no nada más va a ser lo que veamos, va a ser lo que escuchemos. Entonces, por eso sí es importante que igual lo volvamos a traer el proyecto, a exponerlo otra vez ese tema. Para que estén preparados, por lo menos. Exacto, por lo menos, porque así querías que podamos. Sí, porque exactamente, porque si la media de gente hay que ser. No puede hacer nada, pero por lo menos vas a saber, va a haber gente que sepa quién es el engaño y quién no. O sea, no vas a poder hacer absolutamente nada. Pero vas a decir, bueno, ya sé que es ya inicié el proyecto Blue Beam y te sientas en la comodidad de tu sillón con las palomitas a esperar a que termine todo el caos. Pero si llega al nivel que pensamos, se puede crear lo que hemos visto que se va a poder crear en un tiempo. La mala gente no lo ve real, lo va a sentir real. Entonces lo va a ver y sentir. Lo va a escuchar, pero la mayoría no va a poder sentir. Es una cuestión. Por eso, pero bueno, todavía no, el proyecto Blue Beam no está hecho para que puedas tocar. Eso es lo que voy a decir. Por eso, se van a meter en tu cerebro, te van a hacer escuchar cosas y ver. Pero tocar todavía no se va a poder. Pero junto con el HARP, para provocar un terremoto que va a querer provocar un trueno, que vas a querer que va a juntarlo todo. Entonces, si te juntas todo, por el momento que también te vas a sentir, no tocarlo, pero lo vas a sentir. Entonces, que no verlo real va a ser prácticamente imposible que no lo sepa. ¿Qué pasa? Agarren una botella, siempre he dicho eso, si usted ve un fantasma, si usted ve algo que no está ahí, agarre una botella y aviéntesela. Si lo traspasa, una de dos, o es un holograma o es un fantasma. En cualquiera de las dos cosas corre.
pero aviéntele algo siempre, tenga a la mano siempre algo para aventar, apunte a la cabeza. Eso es importante. Entonces, bueno, la Marina se empieza a interesar con esta historia de Morris, que la saca de las cartas, que las hace famosas, y le hacen una pequeña visita, una cordial visita. La organización de investigación naval le hace una visita a Morris. Pero aquí lo curioso, eso es lo que te digo que a mí me da sustento en el caso, porque no lo visitan a él para que les explique qué era el experimento Filadelfia o cómo se enteró de él. No llegan a él para que les diga quién es Carlos Miguel Allende, ni cuál es su ubicación. No, porque lo desconocían, obviamente. Ajá, pero no llegan a... ¿Estás de acuerdo que es para preguntarle eso? O sea, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué le manda las cartas a usted? ¿Cómo saben del experimento Filadelfia? ¿Por qué hablan de él? No llegan y le preguntan nada de esto, que es la lógica. O sea, yo llego a preguntarte eso, ¿para qué te voy a preguntar otra cosa? Tú estás acá, tú estás hablando del experimento Filadelfia, yo llego y te pregunto de eso. No llegan y le preguntan nada de eso. Llegan con una copia de su libro que había sacado años antes, el que les digo, el caso de los ovnis, y le dicen que a ellos les llegó a una de sus bases de la Marina una copia de este libro que únicamente decía Felices Pascuas, decía Happy Easter, Felices Pascuas, y con varias anotaciones dentro del libro sobre las teorías que él tenía, que ya hablábamos de los supuestos propulsores que tendrían las naves alienígenas, la forma en la que ellos podrían viajar estas distancias, que era curvear el tiempo y el espacio, y con varias anotaciones de lo que parecían ser 3 personas diferentes hablando. Tenían tres diferentes caligrafías sí, y 3 colores diferentes de bolígrafo. Uno se llamaba Jenny, el otro era Mr. A y Mr. B. Estaban platicando supuestamente entre ellos, y hay uno que decía que eran, hablaban básicamente, hacían muchas anotaciones sobre ciertas cosas que decía Morris, y decían que era increíble toda la información que él tenía, o sea que era como muy acertado todo lo que él decía, que en realidad era como así funcionaban estos... No hemos hablado que en el tiempo que salió el libro de Morris, era un tiempo donde en Hollywood estaba de moda todo el tema de alienígena, platillos voladores, e incluso pues llegó a ser ridiculizado el tema, ¿no? Fue demasiado... Más todavía. Lo que lo exageraban. Entonces el libro, por decirlo así, fue un fracaso. Sí. El libro porque no se le pudo dar esa seriedad por lo mismo, de que la temática... Se veía como ciencia ficción. Así es, la temática era eso, que era ciencia ficción en las películas, los cines en ese momento. Entonces, no fue muy vendido el libro, no fue muy bien aceptado, pero sí, le llegó esta copia a la Marina, y ahí está lo interesante de las anotaciones alrededor, en todos los márgenes. No sé si en cada página, pero sí había muchas anotaciones. Y incluso en la plática de estos supuestos hombres que hacen las anotaciones, comentan que es imposible que Morris sepa tanto. O sea, les sorprendía, decían que cómo era posible que él supiera esto. Incluso hay Mr. B, se atreve a decir que todo era, digamos, un chiripazo, que él lo había adivinado, que era imposible que era imposible que él tuviera esta información, que alguien le hubiera pasado esta información, entonces que simplemente él le había atinado, era lo que ellos decían, que le había atinado de una manera increíble a la forma en la que funcionaban estas platillos volados, estas naves, pero que era imposible que él supiera, que él simplemente le atinó, era lo que ellos decían. Entonces lo cuestionan, le dicen que de dónde venía esto, él dice que obviamente no sabe, que él nunca les envió una copia, pero él reconoce entre una de las caligrafías la letra de Carlos Miguel Allende, el que se nombraba como Mr. A. Como Mr. A, él reconoce la caligrafía como este hombre, las otras 2 dice que no sabe. Hay personas que aseguran que era la misma persona que escribió todas, pero dicen que eran diferentes caligrafías, diferentes formas de puntuación, diferente forma de expresarse, así que era muy difícil que una persona escribiera no solo de forma diferente. A propósito, para desviar la atención, para engañar a alguien. Es muy difícil, es lo que decían, que no solo es la forma de escribir, sino la forma en la que tú te expresas es muy evidente. Si una persona, aunque escriba de una forma diferente y ahora lo haga con mayúsculas, de todos modos se nota en la forma de expresarse que sigue siendo la misma persona. Y aquí se notaba en la forma de expresión que eran 3 personajes distintos los que estaban escribiendo. Es correcto. Es lo que él comenta. Entonces le cuestionan esto, le cuestionan
que de dónde salió el libro, y le cuestionan a él esto, que cómo es que él tenía, es a lo que voy. ¿Por qué digamos, el experimento Filadelfia es un invento, ¿no? Fuera un invento. La historia de una persona loca, digamos. ¿Por qué la Marina de los Estados Unidos se interesa tanto en un experimento que es una locura, que es imposible que pase y que la teletransportación y la invisibilidad no pueden pasar, era lo que ellos aseguraban? ¿Por qué se van a interesar y van a ir a buscar a un hombre que está sacando la historia? ¿Por qué van a ir a preguntarle sobre quién le manda las cartas? ¿Por qué tiene él tanta información sobre naves espaciales? ¿Por qué sabe cómo funciona su sistema de propulsión? ¿No se te hace raro eso? Que la Marina llegue y te haga estas preguntas. Sí, claro. Es muy extraño que lo hayan hecho. Yo creo que por ejemplo, no tienen ninguna información y que la única persona que supone que había tenido contacto también con este Carlos Allende había sido anteriormente él. Que él mismo lo había desechado, por lo que vimos, que nunca le dio... Pero si es una historia increíble y ridícula, si no puede pasar, ¿por qué te tomas la molestia tú de ir a visitarlo y a hacerle preguntas si es una ridiculez? Porque tú, como tú tenían esa información que para ellos podría ser cierta. Exacto, para ellos podría... Todo lo que sucedió no estaba jalada de los pelos, era algo que ocurrió. Ellos sabían entonces que existía la tecnología para hacer tal cosa. Es a lo que voy. Pues, sí podemos saberlo, pero parece por una forma. Es una historia de un fantasma aquí. Y yo digo que es una jalada. Voy a tomar la molestia de ir hasta tu casa y preguntarte. Yo no le digo qué ridículo es. Y ya, ¿para qué voy a ir a tu casa y te voy a preguntar y hacerte preguntas si no pienso que sea real? Sí, pues por eso. Pero pues no, tampoco lo vamos a demostrar, esa es su versión también de él, es algo que no podemos ni decir que sí es cierto, ni que fueron a contactarlo, ni que Carlos fue en decirle a él, y que por eso nadie han ido con él a verlo de esa manera. No podemos tampoco asegurarlo porque no hay algo que de verdad demuestre que pasaron así los hechos. Y en esas fechas, sí, por supuesto que no, sí. pero en esas fechas no lo podemos hacer, no podemos estar seguros, no podemos demostrarlo. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial y enseguida seguimos debatiendo esto porque está interesante. Es bueno el planteamiento de Carlos. Entonces no se despeguen, esto es Conspiración Paranormal. Vinos y licores, el mejor. Mayoreo y menudeo. Visítalos en el Mercado de Abastos, calle Piña, Block 5A. Teléfono 333-2809. Los mejores precios y calidad. Vinos y licores, el mejor. Camelia, Terraza Bar, Centro de Espectáculos. Avenida Periodismo 69. La noche es mejor en Camelia. Los mejores grupos, norteños, bandas y salsa. Jueves a domingo, pomos, 650 pesos. Ven y diviértete. Camelia, Terraza Bar. Proveedora de lácteos y carnes frías, ProLacFree. Variedad de productos de primera necesidad para usted. Carnes frías, quesos, cremas, embutidos y mucho más. Visítalos en Calle Naranja, Block 1, Bodega 1 y 2.
Mercado de Abasto, 323-0616 y 323-0858. Prolacfree. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Déjenme ver si hay algunas otras personas que nos hayan mandado saluditos. Permítame un momento nada más revisar. Para Mayra Gómez, que anda por aquí en la transmisión también, Laura Ruiz, David Hernández Ávila, Gwen Martínez, también un saludo para todos ellos, para Moni Morales también, que anda por aquí, Moni Morales, déjenme ver quién más. Bueno, por el momento esos son todos. Gracias por seguirnos viendo. Entonces, sí, lo que estabas diciendo. Bueno, la pregunta era de por qué la Marina se interesaba. Y yo te platicaba también así en un corte que en parte era porque había dos generales de alto rango. Yo lo vi eso en un documental de este experimento que hablan de que ellos daban mucha información. Bueno, para empezar ya lo dijimos, no tenían registros de todo esto que se hablaba, tanto en las cartas como las anotaciones en el libro de Morris, pero ya había dos generales que se preguntaban ellos por qué no les daban información ellos de todo esto que les pedían a ellos, y ellos no recibían nada, ninguna respuesta. Por ejemplo, ellos llegaron a tener viajes en sus barcos donde llegaron a divisar objetos, los que ya conocemos como OVNIs, objetos voladores no identificados, y ellos pues juraban que no eran aviones. Entonces preguntaban a las fuerzas aéreas, no les decían nada, prácticamente les decían, ustedes no vieron nada. Y ahí también como que influye un poco el interés. Entonces ya van y buscan a Morris. Resulta que Morris de ahí pues se empieza a interesar más, ¿no? A darle más importancia, sí, porque como dices tú, pues bueno, ya la Marina vino o una agencia. Están tratando de contactar a este hombre, quiere decir que Carlos Allende existe. Ajá, y que hay algo pues real detrás de toda su historia. Entonces empieza él por su cuenta a investigar más a fondo, y se dice que llega el momento en que hace un gran descubrimiento. Él tenía un amigo, no recuerdo cómo se llama. Sí, el doctor Manson Valentine, ajá, que era oceanógrafo. Sí. Entonces Morris se puso en contacto con él y dijo que le tenía una información importante de esa investigación que ya estaba haciendo. Había descubierto algo. Para esto ya se había descubierto que Carlos Allende era un seudónimo, que el verdadero nombre era Carl Allen. Ya se había descubierto, imagínate la identidad de la persona que le escribía. Pero a lo que vamos es que tenía un gran descubrimiento y le notifica al doctor, se pone en contacto, quería verlo, quería platicárselo en persona, y curiosamente y tristemente, al día siguiente amanece muerto en su auto, en un parque estacionado así tranquilamente. Se dice que había una manguera del escape hacia adentro, hacia el interior de su carro. Entonces él se ahogó con todo lo que es el monóxido de carbono. Monóxido. Así, de fácil, o sea, qué raro, ¿no? Cuando ya tenía justo el día que había fijado la cita con el doctor Valentine, o sea, ¿no te parece extraño? O sea, yo hago, es como te digo, yo hago una cita contigo y te digo que necesito decirte algo muy importante, que te veo mañana a las 4 de la tarde, y a las 3 me suicido antes de verte. ¿No se te haría muy extraño a ti? No, en esta época apenas le estás diciendo algunas palabras y ya por suicidado. No sería muy extraño, así de como, cabrón, pues si nos citó hoy a las 4 aquí en el parque para decirnos algo muy importante que no podía esperar, y se suicida 1 hora antes de vernos. Dices, pues no se podía haber esperado tantito, por lo menos a contarnos. No, y la forma en que vas, si tienes de esa manera, que puedes en tu casa, porque es un parque, y no, si se meten en su garage y hacen eso, se encierran, y haces que te ahogues con un secador, pero ¿quién se ha subido de esa manera en un lugar público? Sí, todos en su casa. Ahora, bueno, hay que decirlo también, porque a quien le guste investigar estos temas va a leer toda la historia, y hay una versión donde se habla de que él sufría en parte de una depresión porque
su esposa lo había abandonado, se habían separado, entonces, Sí. y Su esposa lo aparte dejó. tenía otro detalle que era lo del libro, las críticas del libro, no era el resultado esperado. O sea, yo en ese mismo documental que les menciono, su hermana habla, y al principio dice que su exmujer le habla para decirle que había aparecido muerto. Entonces ella le pregunta, ¿pero cómo? O sea, ¿de qué forma? Ya le platican cómo se suicida. Y ella, pues sí da la posibilidad de que haya tenido que ver su depresión. O sea, buscándole dar una explicación más racional, pero no deja de ser nada extraño. Sí, ¿no? o sea, te digo, Si no él es iba a raro, revelar algo, no es raro que se suicide. Lo raro es que te suicides justo el mismo día que habías agendado una cita con alguien a quien le ibas a contar algo muy importante sobre una investigación de la cual te llevabas años y que por fin habías logrado algo. Eso es lo que se me hace raro. O sea, no es raro que una persona se suicide, que haya tenido depresión, su esposa lo dejó, eso es cierto, es verdad, su esposa lo había abandonado. Pero que lo haya hecho justo ese día, ¿por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué el día que agendaste la cita, cuando le ibas a contar algo tan importante? Eso es lo extraño. Tal vez en su carro pudieron haber encontrado algo de la investigación que llevaba y tampoco hay nada. O sea, todo eso es muy extraño. O sea, te digo, citas a esa persona cuando sabes que no vas a llegar. ¿Cómo para qué? Le haces perder su tiempo al pobre doctor Manson Valentine, ¿de acuerdo? Que seguramente tenía un día ocupado y agendó una cita para ti. Dejó de comer con la esposa para ir contigo y tú te suicidas. No tiene lógica. No suena muy lógico nada de esto. Como dices, después de años la Armada dice que encontró por fin a Carlos Miguel Allende, y está chido el seudónimo que dio, porque bueno, suena racista la verdad, pero el seudónimo se parece mucho a su nombre real. El nombre de él es Carl Meredith Allen. Entonces Carl pues es muy parecido a Carlos. Meredith más o menos con Miguel, no tanto, pero Allen y Allende, o sea, Carlos y Allende con Carl Allen es prácticamente lo mismo, solo es quitarle algunas palabras o agregar o quitar algunas letras, pero le quedó excelente el seudónimo. Digo, para mí suena racista porque un origen hispano. Agarró un origen hispano, suena racista hasta cierto punto, pero está chido, fue un genio. Entonces, bueno, la Armada, que no es raro, como siempre sucede en todos estos casos, sí acepta que él fue un marino que perteneció a su equipo entre el año 1943 y el 1944, que es cuando él cuenta que sucedió el experimento Filadelfia, pero obviamente ellos aseguran que lo dieron de baja por salud mental. Ellos comentan que estaba loco, que divagaba, que inventaba historias, pues qué más vas a decir, ¿verdad? En pocas palabras se les escapó. Pues. Por eso lo dieron. ¿Qué más puedes decir, no? O sea, ¿estás de acuerdo? Siempre que alguien sale a contar algo así, dices que está loco. Jamás, si te fijas, jamás va a salir alguien de la ciencia o alguien del gobierno. Pueden decir que porque no les interesa, mil X cosa, pero nadie va a salir a dar una explicación o a decir, no, esta es la prueba. Sale y dice, él está loco. Siempre, o sea, cualquier persona que vaya en contra de lo establecido, digamos, o que cuente una historia diferente a la versión oficial, está loco. O sea, sin ninguna explicación más, sin salir a decir, no, pues es que tiene otra información. Es que sí hay locos también. Hay muchos locos, pero es lo más sencillo salir a decir, él está loco. O sea, está diciendo algo diferente a lo que yo, entonces está loco. Sí, y más si tienes la ventaja y de saber poder desacreditar a esta persona, incluso que han pasado mucho, como el caso de Bob Lazar, que le quitan de plano su identidad por completo. Al doctor Jonathan Reed. No le quitaron su título universitario para desaparecer su identidad. Saludos, doctor Jonathan Reed, que seguramente nos está viendo en este instante. Lo más probable, porque ya lo hemos también. ¿Quién está muerto ya? Estaría chido que viniera al programa a hacer una demostración del brazalete. No se ha muerto ya. El doctor Reed, ¿no? Antes que anda por ahí. Ahorita para continuar, porque nos está acabando el tiempo, no hemos hablado de una historia así medio bizarra o ya podemos decir paranormal, que sucede, que se dice que de los marinos, o de los marineros, perdón, que desaparecen, que hay testigos en un bar cercano al astillero puerto de astilleros,
estaban varios marinos tomando, ya hemos visto en películas, ¿no? Cómo suelen ellos en sus días de descanso y bien merecido. Se pone chido. Salen, se van de... Claro, de ellos, a huevo. ¿no? Se van a tomar. Consiguen alguna chica, así. Lo merecen. Y no falta O sea, por ahí algún percance entre ellos mismos, que uno se nos cae bien También con siempre otro, pasa. y etcétera. Sí, bueno, para no hacerla larga, que dice que algunas personas que estaban tomando ahí también tranquilamente, vieron cómo los marineros empezaron a discutir, empezaron a pelearse, se hizo así como que el acampar, es lo que se cuenta, pero que lo extraño es que empezaban a como a desvanecerse, desaparecían y a los pocos segundos volvían a aparecer, algunos, no todos, así una escena, imagínate, ya medio rara, porque estamos hablando que pudieran ser aquellos marineros de los que ya no volvieron a aparecer en el bar. Se hablaba en el bar de que eran marinos que habían pertenecido al Eldritch. Y también se habla de otra historia de dos marinos que en los años 70, en los años 70, iban en la noche, ahí mismo dentro del territorio, pues naval, que se encuentran un hombrecillo, ellos lo escriben así, una persona de baja estatura, un poco extraña, que le comenta. Fue en el Memorial Park de Colorado. Es correcto. Y que les comenta que él había sido parte del experimento, nos comenta de dónde es lo que había pasado, y que pues, él prácticamente ha visto, no lo ven bien, pero se entiende que es una persona que quedó deforme, que le pasó algo por el experimento, y que pues los obligaron prácticamente a negar todo, a borrarse de ellos mismos, y que pues, no, a los que no lo hicieron, la palabra que los suicidaron, como decías hace rato, y que a los que quedaron simplemente los desecharon todos, y que los obligaron a desaparecer, a nunca volver a hablar al respecto, los hicieron firmar cosas para no poder salir a hablar al respecto, pero que era verdad la historia, que pasó y que fue uno de los que hicieron el experimento, y que pues muchos como él terminaron mal, locos o muertos. Otra historia. No, contra su voluntad, pues los internaron también en clínicas. Exactamente. Donde ya los iban desaparecieron. Entonces, tienes una enfermedad, no te puedes. Y obviamente ya sabemos, ya lo dijimos, a los familiares se les manejó como que pues ese barco cayó en combate, ¿no? Exactamente. Pero sí, hay varias historias en torno a eso. No sabemos qué tan reales sean, pero sí, la más famosa es esta del bar, donde se habla de que desaparecieron dos marinos y que a dos no se les volvió a ver nunca, desaparecieron literalmente ante los ojos de todos. Hay otro donde dice que un hombre estando en su casa, su esposa y sus hijos lo vieron atravesar la pared. Lo vieron salir, literalmente él se levantó, estaban comiendo, él se levanta, empieza a caminar y lo ven atravesar las paredes de la casa y jamás volvieron a verlo. Como si fuera un fantasma, literalmente lo vieron atravesar las paredes. Es una leyenda, como les digo. ¿Crees que pudiera ser que alguien que sí llegó a su casa? Las repercusiones que quedaron y jamás lo volvieron a ver. Se habla de otros dos hombres que se incendiaron. Fue como esa teoría de la combustión que se habla, la combustión espontánea, que aseguran que puede suceder, que supuestamente han ocurrido varios casos reales. Casos de, pues, todavía no hay una explicación al respecto, no hay gente que se incendia de la nada. No científicamente nada que pueda demostrar, pero hay casos reales en el mundo, muy pocos, no contados, pero sí ha habido demostrados que sí han pasado, que simplemente nada explotan, realmente se queman y desde adentro, a tal grado de quedar casi, las marcas quedan como una persona había sido quemada completamente, queda la marca donde si sucede en un sillón, si sucede en el piso, queda la marca del cuerpo ahí quemado, o sea, es algo que no se puede explicar hasta el día de hoy. Y dicen que algo parecido le pasó a dos marinos que supuestamente también pertenecieron al Eldritch, que un día iban así caminando y incendiaron. Dicen que se quemaron durante 18 días, según la leyenda. O sea, digo, no sabemos qué tan cierto es. La que sí parece que es muy aceptada es la del bar, porque hay muchos testigos entre las camareras, entre el bartender, entre los testigos que había ahí. Se habla de que sí, muchos vieron desaparecer a estas dos personas ante sus ojos, pero estas leyendas también ocurren en torno al Eldritch, y se habla de que esas fueron las repercusiones con las que quedaron todos estos marinos. Lo que podemos entender es que se cambió su ADN, se modificó molecularmente se modificó la materia.
Entonces les empezaron a ocurrir cosas que no son normales para nosotros, ¿verdad? Exactamente. Como desaparecer, como volverse invisible, como poder traspasar cosas. Son de las repercusiones que se hablan que les ocurrieron a todos estos marinos que estuvieron presentes, los que tuvieron la suerte de sobrevivir, los que no quedaron fusionados al barco. Yo creo que es lo más horrible, ¿no? Sí, Porque... pero fíjate, por ejemplo, ya pensándolo bien, ¿por qué no se habla de uno que haya regresado y que con partes metálicas, ¿no? También dentro. O sea, estaría más chido. Ajá, porque todos fusionados al barco y no partes del barco. Iron Man. A ese le hubiera ido bien. A ese le hubiera ido chido. Imagínate las piernas de metal. Así en una pelea. O lo peor, o sea, de los que dicen que, por ejemplo, que ya nos apareció un brazo, supongamos. ¿Qué le aparece ahí en esa parte? No sé. Nada. Supuestamente no tenía nada. Es como si no hubiera, o sea, como si nunca hubieran tenido esa parte. Lo que hablan es como si hubieras nacido sin él. No como si hubieran estado en un embarazo. Exacto. No. Como si hubieras nacido, es como si hubieras nacido sin él. Esto es lo curioso. No es como si te hubieran cortado esa extremidad, sino como si tú hubieras nacido sin ella, como si jamás la hubieras tenido. Es lo que decían, que así les aparecía, como si nunca hubiera existido esa extremidad para ti, cuando obvio minutos antes la tenías. O sea, tú te fuiste con un cigarro en la mano y regresas sin tu brazo y dices, no mames, pues todos vieron que yo lo traía. ¿Cómo es que los médicos te dicen, no, pues es que aquí no se nota que usted nunca hubiera tenido un brazo? O sea, nadie se lo cortó. La unión, la forma en la que aparece es como si de nacimiento usted hubiera nacido sin esa extremidad. Muy raro el caso. Es un experimento que fue contra toda la... Contra Dios. Contra toda la ciencia, exacto. Yo lo pienso así, o sea, que en ese tiempo era muy difícil que hubiera esa tecnología, ¿no? No digo que no sea probable que se haya realizado, tal vez no a la magnitud de como ya se hizo esta historia. Claro, como siempre. Sí, exagerado un poco, pero lo que voy es a eso, o sea, que se haya realizado y que no haya pasado más que de boca en boca la historia y se haya magnificado nada más. Esto fue un golpe de suerte, fue un accidente literalmente. Estados Unidos lo único que quería era volver invisibles a sus barcos para poder ganar una Segunda Guerra Mundial, para no poder ser detectados por los radares nazis, y sin querer de paso descubrió la teletransportación, quizá en el viaje en el tiempo también. O sea, fue, llamémosle un golpe de suerte con consecuencias horribles obviamente para todos los marinos que participaron, pero para Estados Unidos con resultados maravillosos e increíbles, sin quererlo, un golpe de suerte, descubriste algo que ni siquiera estabas buscando. Exactamente. O sea, interesante. Entonces, bueno, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, hemos llegado al final de esta emisión de Conspiración Paranormal. No sé si quieren dar algún... No, pues nada más acuérdense, vamos a tratar de traerles otra vez el tema de Blue Beam, porque a mí me encantó, entonces... Y aparte se acerca. Sí, y hay que ver qué nuevo material hay. Exactamente, sí, interesante. No nos manden todo el proyecto, por favor. Hay muchas cosas por hacer aún. Bueno, pues no queda más que despedirnos, agradecerles el favor de su atención, invitarlos a que el próximo miércoles nuevamente nos acompañen aquí. Mi nombre es Carlos David. Yo, Rafa, gracias. Y esto fue Conspiración Paranormal. Otro nivel.